Si la mantequilla es una grasa, naturalmente, para estar en el mercado tienen que tratarla para que no caduque en una fecha muy reciente, tiene que tener una cantidad de aditivos que me parece completamente imposible compartirla con el colesterol. Pues es usted muy inteligente y efectivamente ha llegado a la conclusión adecuada. O sea, no. Mentira. Mire, esto es como los alimentos para los diabéticos, especial para diabéticos, pero está dulce, pues nada. Yo prefiero que un diabético se tome en Navidad un trocito de turrón normal que una pastilla de turrón para diabéticos. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Esto tienen que vender. No hay nada como cocinar las cosas en casa y la mantequilla pues hay que desterrarla, ni que sea especial para el colesterol ni que no. A nivel comercial, el marketing es agresivo, pero agresivo puro y duro, ¿eh? Llegas a cualquier stand, todos light. No hace falta una gran superficie, cualquier supermercado, y en el departamento de las mantequillas, a nivel de quitarte las gafas y darte con ellos de frente. Sí. Anticolesterol. Vamos a ver, si es una grasa... Claro. Eso es, mire, como los quesos de untar light. No puede ser, si no hay más que ver, no hay más que ver la textura que tiene un queso, no quiero decir marcas, light, ni light ni nada. ¿Cómo va a tener esa textura? Claro. Más bajito en grasas o en aditivos o en... Pero no. O en espesantes, de acuerdo, pero... Efectivamente. ¿De acuerdo? A ver. Ay, perdone. Yo quería preguntar más o menos lo de la señora, el Danacol, por ejemplo, que reduce no sé qué, la Activia que favorece el tránsito intestinal. Y lo que decíais, por ejemplo, de todo lo light que se supone que es mejor, que tiene menos calorías, que tiene menos grasa. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto eso es cierto? Bueno, esa es una pregunta que nos hacen muchas veces en la consulta. Además creo que a todos. ¿Qué hago? El Danacol, ¿baja el colesterol? ¿Tengo que tomar pastillas? ¿Es suficiente? El Danacol es cierto que baja el colesterol, pero lo baja en una pequeña medida. Las plantas no tienen colesterol, tienen fitosteroles, que es una composición muy parecida a la del colesterol. Lo que tiene el Danacol son esos fitosteroles que a nivel de intestino compiten con el colesterol e impide que se absorba. Es decir, lo que nos está produciendo el Danacol es que absorbamos menos colesterol a nivel intestinal. Pero claro, una persona con 300 de colesterol, si toma Danacol, a lo mejor le baja a 280. Puede bajar un 10%, un 15%. Es decir, resumiendo, baja, el Danacol nos puede servir, pero apoyado de dieta y hasta cierto punto. A lo mejor en 3 o 4 semanas te baja un 10%, pero no más. Yo aconsejaría a una persona que tiene, por ejemplo, 220 de colesterol, pues que tome Danacol y haga dieta. A una persona, por ejemplo, con 300, tiene que hacer dieta y probablemente un apoyo farmacológico. Yo quería hacer una pregunta técnica, porque tenemos, Pepita y yo, tenemos una mujer, tenemos una gran preocupación. Yo no tengo colesterol. Comemos lo mismo los dos. Básicamente dieta mediterránea más o menos. Yo hago más ejercicio, ella hace menos ejercicio. Pero ella tiene 260 de colesterol que ni con tratamiento le baja después de años, y yo no tengo 180. Entonces, bueno, pero esto hay un riesgo, como está demostrado en los gráficos. Con el tiempo puede llegar un momento que se presente pues un ictus, un infarto, una cosa, por ese colesterol, ustedes saben, pues está estrechando las arterias. Solución que podría haber. A ver, es importante que el colesterol que tiene, cuánto tiene del bueno y cuánto tiene del malo. Es importante de cara a que se depositen las arterias, no solo es que tenga 260, cuánto tiene del bueno y cuánto tiene del malo. Seguramente tiene más que usted porque hace menos ejercicio que usted, así que llévesela a bailar, ¿vale? Y a pasear por el río como si fueran novios, ¿de acuerdo? A festear otra vez. Y bueno, hemos hablado del colesterol, que no es una enfermedad en sí misma, tiene más factores de riesgo su mujer, tiene además diabetes, es fumadora, tiene la tensión alta, no, pues entonces tiene el colesterol alto. Vale. La analítica la da bien.
Vale. Menos el colesterol. Menos el colesterol. Vale, pues bueno, su médico ya le dará la pastilla adecuada. ¿Que no baja más? Bueno, pues si lo mantiene en 260, pues ya es algo. Seguramente sin pastilla a lo mejor tendría 300 y pico. A lo mejor resulta que su familia tiene... A lo mejor tiene un origen familiar, su colesterol, y entonces las hipercolesterolemias familiares son más difíciles de bajar, hay que ir manteniéndolas. Entonces la dieta es muy importante y el ejercicio es muy importante. Pero es que me duelen las rodillas. De acuerdo, de acuerdo. Y mi pregunta concreta, cuando es de régimen hereditario, el riesgo será el mismo. Hay que dar. Normalmente, Porque mire, se admite normalmente hay un poquito socialmente más de se admite riesgo, más. vamos a decirlo. Cuando es hereditario, ¿vale? Hay más riesgos normalmente. E incluso hay gente que solo tiene el colesterol, no tiene otros factores de riesgo. Pero normalmente en los hereditarios solemos dar tratamiento desde el inicio. Porque lo produce, está su hígado ahí produciendo el colesterol a toda castaña, y hay que dar pastillas desde el principio, aunque no tengan otros factores de riesgo. Así como en otros... Pues bueno, si no tiene nada más y tiene 230, pues bueno, cuídese usted y vamos vigilándolo. Si es hereditario, hay que dar tratamiento. A mí lo que me preocupa es que la medicación, tome o no tome, tiene lo mismo. No, si no tomara tendría más. Si no tomara tendría más. Pero que no siempre conseguimos llegar a las cifras correctas. Aporto una experiencia, está comprobado. Ha estado, ¿cuántos años ha estado con tratamiento? 4 años. Y le ha bajado 10 kilos más. Y ahora que no toma tratamiento, ahora vuelto a tomar. Pero el nivel es el mismo. De todas formas, ya le digo, el médico se lo dirá, el riesgo no está solo en el colesterol total, ¿vale? A lo mejor tiene 260, pero resulta que tiene... El LDL, el malo, lo tiene 100, 110. No hay un colesterol bueno y un colesterol malo. El colesterol es el mismo. Depende como las personas de las malas compañías que lleve. Si va el colesterol, lo transportan las HDL, que son las lipoproteínas de alta densidad, que son el carrito que nos lo lleva o a las arterias a depositarlo, o las LDL, que son unas proteínas de baja densidad, que son el carrito que lo llevan al hígado, las LDL, las de baja densidad, lo llevan a las arterias para que depositarlo allí, que es el malo. Las HDL lo llevan al hígado para que se destruya. Si las HDL las tenemos más altas, o sea que la idea gráfica que creo que tengáis todos es esa, que las lipoproteínas no son colesterol, son a las que se une el colesterol y lo llevan, el carrito que lleva al colesterol, o a un sitio o a otro, a las arterias para taponarlas o al hígado para destruirlo. Lógicamente, si tenemos el carrito de las HDL es más grande y llevamos más colesterol al hígado, lo estamos favoreciendo porque nos está bajando el colesterol en sangre. Entonces no solo es importante la cifra global de colesterol, sino las de HDL que tengamos y las proteínas LDL que tengamos. Todo influye, pero no hay un colesterol... De las compañías. Como a mí me pidieron una vez, pídame el bueno, el feo y el malo. Ese se ve que había visto la película. Pues si nos llevamos en el carrito los chorizos nada más y los eso exactamente igual. Pero las lechugas y las cosas. Exactamente. Claro, es que ahí está también el tema. Exacto. Se entiende mejor, pero no. Muy bien, el carrito. Las malas compañías. Las malas compañías. Claro. ¿Hay alguna relación de, por ejemplo, de tema de tiroides con la subida del colesterol? Sí, cuando el tiroides funciona menos, cuando hay un hipotiroidismo, el colesterol sube. El tiroides regula todo nuestro metabolismo. Entonces muchas veces, de hecho, hay gente que cuando se le detecta un hipotiroidismo tiene el colesterol alto y no lo tratamos hasta que no el tiroides está regulado. Porque muchas veces, en cuanto el tiroides funciona bien, el tiroides, con la pastilleta, evidentemente, damos hormona tiroidea para sustituir la que no produce el tiroides y el colesterol baja. Normalmente. ¿Tiene relación Sí, una sí, con sí. la otra? Sí, normalmente cuando tienen un hipotiroidismo, una vez lo tienen controlado, al darle la hormona tiroidea, con el tiempo el colesterol baja y no necesitan pastilla de colesterol. Hay veces que sí, que dices, bueno, pues ya llevo tiempo que tengo el tiroides controlado y sin embargo sigo teniendo el colesterol alto, pues entonces, si es preciso, se da tratamiento también para el colesterol. Siempre teniendo en cuenta todo. Yo quiero que se queden con la idea de que tener el colesterol alto
y no me dan pastilla. No. Es que no todo el mundo necesita pastilla para colesterol. Sí, que puede estar afectando otro tipo Claro, de... dices, es que a lo mejor usted una persona sanísima simplemente tiene un poquito de colesterol. Y muchas veces, a ver, somos todos muy comodones, es más cómodo, pues me tomo la pastillita y no me tengo que ir a pasear y además tengo que hacer dieta. Pues me den pastillita, pero es que quitar la pastilla, tomar la pastillita no implica que no haya que hacer ejercicio y dieta correcta, ¿vale? Que dieta que no es régimen, que no es estar a regímenes, pues eliminar cosas que son malas para todos, incluso para los que no tienen colesterol. Es que no, tenemos que eliminarlas. Pero en este caso, por ejemplo, si yo hago dieta y tengo un problema de tiroides, el hacer dieta no significa que me vaya a bajar el colesterol. Hombre, ayudará, porque el tiroides está provocando que te suba, pero si tú además comes mal, pues aún te va a aumentar más. Pero si yo hago dieta y el colesterol lo tengo subido, o sea, alto, por el tema del tiroides, no tendrá nada que ver. Sí, es lo que te digo, todo suma. Si tú además de tu metabolismo funcionar más, además metes grasas, pues estás aumentándolo más. Ya. Ayúdale a tu cuerpo. Se me olvidaba una cosa. El mareo que tiene con cierta frecuencia no tendrá nada que ver con el colesterol. No. Ese es el problema uno de los problemas del colesterol alto, que no da ningún síntoma. No duele, pero mata. Claro. O sea, que quiere decir que el colesterol, la tensión... Hace daño, pero lo que pasa es que no duele, no da ningún síntoma. El colesterol alto... No me duele nada, Exacto. ese es el problema. Deteriora, Por eso no han de mata. venir a las consultas de enfermería. Aquí todo el mundo tiene que tirarse así. Y ya viene enfermería, o sea, no sé yo soy el problema. También la enfermería y la enfermería que les decimos. A ver, no saque este señor. En cuanto a eso que ha nombrado la doctora de los aceites, que son unos otros, Unos por más ejemplo, saludables. el aceite de oliva que se produce en los pueblos de la cosecha. Eso es sanísimo. Y ese aceite se puede, por ejemplo, hoy has feito unos boquerones, se puede mañana ese aceite, aunque sea ese aceite. No es aconsejable. Aunque sea ese aceite. No es el origen, es el aceite de oliva, es aceite de oliva. Puede ser de primera prensada, de según, ácido, más ácido, menos ácido. Aceite de oliva. No hay crudo como mejor, y rehogado, es decir, tú lo metes en la olla, un poquito de aceite, que la señora sabe mucho de esto, y lo metemos todo en crudo, en frío, eso es rehogar. ¿Por qué? Porque la verdura enseguida suelta agua, no fríe. Eso vale, pero freír no. Freír lo transformamos en malo, enseguida. Y eso podemos utilizarlo bien, ¿por qué no? Y luego vale más. ¿Por qué hemos de ponerle aceite a la carne y meterlo a la plancha? Lo pasamos a la plancha y luego le añadimos el aceite natural. ¿Por qué hemos de comprar, por ejemplo, atún con aceite vegetal? Compramos atún de aceite de oliva. Ya está. O aceite más fácil y más sano. Eso es lo que yo pienso. Una pregunta. Cuando efectuamos una compra, ¿qué debemos observar en las etiquetas? Pues en las etiquetas han de observar los aceites vegetales. Cuando ponga aceite vegetal han de saber que no tiene por qué ser aceite de oliva, ni aceite de girasol. Son aceites vegetales de coco o de palma, o que los han modificado. Al modificarlos para que no caduquen tan pronto, los han hecho malos. ¿Me entiendes? Entonces hemos de... Lo que yo, por ejemplo, estuve mirando en un supermercado, cuando ya venía la charla, las mayonesas. Las mayonesas, hay muchas mayonesas que te pone la aceitera. ¿Vale? Y la aceitera no quiere decir que lleve aceite de girasol ni nada. Hay algunas que te especifican y te dicen girasol un tanto por cien. Si quieres, compra esa. Pero a la otra pone vegetal, aunque lleve la aceitera. Vegetal no debes comprarlo. No debes. Si no tienes colesterol y quieres, lo puedes comprar. Pero no es aconsejable. ¿Sabes? Prefiero que te la hagas tú en casa. Ya está. En cuanto a consumir, por ejemplo, huevos a la semana, Pues si tienes colesterol, 2, 3 huevos a la semana. Eso es una cosa que se me ha saltado. Por ejemplo, carne roja, 2 comidas a la semana. Carne blanca, 2 comidas. Pescado blanco, 2. Pescado azul, 2 días. 2 comidas. Legumbres, 3 días. Verdura, en la comida yo me ceno un plato bien grande de 300 gramos. Y lácteos todos los días. Sin grasa, desnatados.
El conejo, bueno, pues sí, 2 días a la semana, o conejo, o pavo, o por ejemplo, cerdo graso, estaba en la parte de amarillos, porque entonces eso sí, 2 días, un día comes eso, otro día comes eso. Pero aquí que también el pueblo tiene un poco colesterol, todos los días sale cosas asadas ahí, digo, madre mía. Que se hacen los choritos que se hacen ahí. Las morcillas llevan grasa. Ustedes piensen que pican. ¿Qué pican? Conejo con las lechugas, mulos de pollo se hace eso, claro, un día también se asa de otro. Sí, entre col y con una lechuga, lo que te he dicho yo. Pero es chorizo. Que hace mucho ejercicio, pero mire, chuletas, yo no compraría. Costillas, tampoco, porque es más grasa que carne. Ahí es verdad. ¿Me entiende? Ahora, usted compre, pues, por ejemplo, de cordero, la pierna, sí, quita la grasa, le hace la plancha o no. ¿Me entiende? No es no comer, es saber comer. O tener voluntad de comer así bien, ¿vale? Efectivamente, y es tener interés. Es usted muy inteligente y efectivamente ha llegado a la conclusión adecuada. O sea, no. Mentira. Mire, esto es como los alimentos para los diabéticos. Especial para diabéticos, pero está dulce, pues nada. Yo prefiero que un diabético se tome en Navidad un trocito de turrón normal que una pastilla de turrón para diabéticos. Pues esto es lo mismo. Claro. Más bajito en grasas o en aditivos o en, pero no. o en espesantes, de acuerdo, pero... Efectivamente. ¿De acuerdo? A ver. Ay, perdone. Yo quería preguntar más o menos lo de la señora, el danacol, por ejemplo, que reduce no sé qué. ¿Pillas? A nivel de quitarte las gafas y darte con ellos de frente. Sí. Anticolesterol. Vamos a ver, si es una grasa... Claro. Pero eso es, mire, como los quesos de untar light. No puede ser, si no hay más que ver, no hay más que ver la textura que tiene un queso, no quiero decir marcas, light, ni light ni nada. ¿Cómo va a tener esa textura? Si la mantequilla es una grasa, naturalmente, para estar en el mercado, tienen que tratarla para que no caduque en una fecha muy reciente, tiene que tener una cantidad de aditivos que me parece completamente imposible compartirla con el colesterol. Pues es usted. Vale, esto tienen que vender. No hay nada como cocinar las cosas en casa y la mantequilla pues hay que desterrarla, ni que sea especial para el colesterol pues, ni que no. A nivel comercial, el marketing es agresivo, pero agresivo puro y duro, ¿eh? Llegas a cualquier stand, todo es light. No hace falta una gran superficie, cualquier supermercado y en el departamento de las mantequillas